Dios les bendiga, hermanos amados. La inversión más importante de nuestras vidas. Éxodo 2, 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. La mayor inversión de nuestras vidas. En la vida, cada proyecto requiere una inversión bien planificada. Nadie comienza un negocio sin antes sentarse a planificar el presupuesto, así como sus pros y contras. De igual manera, la familia requiere una inversión muy importante, pero no necesariamente de presupuesto material, sino de principios y valores espirituales y eternos. Los padres de Moisés, Amram y Jocabed, eran hebreos y vivían en Egipto, pero ¿cuál era su contexto? ¿Cuál era la situación que los envolvía? El pueblo hebreo vivía como esclavo en esta sociedad por más de 400 años que los había esclavizado. No tenían recursos propios, trabajaban de sol a sol para satisfacer las necesidades y los caprichos de la sociedad egipcia. Y para agravar la situación, el faraón vio que Israel se estaba multiplicando y por miedo a una rebelión, pues comenzó una sangrienta y encarnizada matanza de todo niño varón que nacía. En medio de estos acontecimientos adversos y desalentadores, nació Moisés. Los padres deben aprovechar todo el tiempo posible para educar a sus hijos en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo podemos ser padres exitosos en dicha tarea? En este pasaje analizaremos 3 estrategias que nos brindarán la metodología a seguir para tener hogares exitosos. La primera inversión que podemos realizar es una inversión de tiempo. Éxodo 2, 9 y versículo 19 nos hablan de esto. Jocabed invirtió todo el tiempo a su alcance para educar a su hijo. Todo momento era importante, todo momento contaba. Ella sabía que cuando el niño creciera, en el palacio se iba a enfrentar a las filosofías egipcias contrarias a la promesa que Dios les había dado. La fe de los hebreos era totalmente distinta, irreconciliable con las creencias egipcias. Por lo tanto, era muy importante, era imprescindible que el niño estuviera bien centrado, que tuviera bien definidos los valores, las promesas que Dios le había dado a Israel y a sus antepasados, los patriarcas, para que no se mezclara, para que no perdiera el enfoque y el propósito en su vida. Jocabed no presentó su genealogía y cultura desde una óptica negativa. Ella debió decirle a Moisés, al igual que su esposo: no somos herederos de una promesa. Esta situación de esclavitud es una situación temporal.
Dios nos ha escogido para hacer bendición a las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Me imagino que ellos esperaban esa promesa. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Esta idea se ve confirmada en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 23 y 24, cuando la Biblia nos muestra que los padres de Moisés vivían por la fe, eran personas de fe y que por la fe le tuvieron niño hermoso y lo escondieron y luego lo colocaron en el río. Una inversión de tiempo es necesaria para establecer hogares sólidos y educar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Hermanos amados, nosotros como padres no debemos educar a nuestros hijos solamente para ser hombres de bien en la sociedad y ya, para que tengan una carrera o para que cumplan una profesión específica. La mayor meta de nosotros como padres es criar a nuestros hijos para que no se pierdan, para que sean para el reino de los cielos, para que impacten a su generación con la presencia de Dios. Por lo tanto, esta inversión no es de 2 minutos, esta inversión no es de pocas horas a la semana. En esta inversión nosotros debemos dedicar cada momento posible, cada tiempo, cada oportunidad para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, para enseñar a nuestros hijos los valores correctos. En medio de esta sociedad donde ha sido permeada por las ideologías pecaminosas, por las ideologías que están intentando resquebrajar y romper la familia, en medio de esta situación depravada e inmoral, nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos valores del reino de los cielos. Tenemos que inculcarle la palabra de Dios. Por lo tanto, cada minuto cuenta. Cada hora es importante. Cada día es decisivo. No podemos perder tiempo si queremos ser exitosos, si queremos tener hijos, descendencias de principios, descendencias que impacten a su generación con la palabra de Dios. Cada tiempo es importante. La segunda estrategia que debemos realizar para ser exitosos en la inversión de educar a nuestros hijos es transmitirles nuestra propia fascinación por Dios. Hebreos 11:23 nos arroja luz acerca de la vida de los padres de Moisés. Casi no se mencionan datos sobre su vida, pero los pocos datos son suficientes para comprender que eran personas de fe. Tenían una relación verdadera con Dios. En medio de un pueblo que se había acostumbrado al politeísmo pagano de Egipto, ellos, en el libro de Hebreos, son contados entre los héroes de la fe. La Biblia relata los ministerios también de 2 de los hermanos de Moisés, Aarón y María, por lo que puede inferirse que los padres les inculcaron a sus hijos su propia fascinación por el Señor, por su palabra y su presencia. En contraste con ello, encontramos otro personaje, Coré. Coré tenía un parentesco un poco cercano con Moisés. En la genealogía nos muestra que Coré era hijo de Izar era hermano de Amram, por lo tanto Coré y Moisés eran primos. Pero vemos en Números 16, del 1 en adelante, cómo Coré se rebela contra Moisés, se rebela contra Dios, arrastra en su propia rebeldía, en su propia apostasía, arrastra muchas familias de Israel, mucho pueblo en Israel, y junto con él perecen muchos y no se vuelve a hablar más nada de la vida de Coré, porque Coré pereció ahí. Por lo tanto, nosotros podemos, comparando la vida de los Moisés y sus hermanos y la vida de Coré, podemos analizar que los padres de Coré no transmitieron a sus hijos la misma fascinación por Dios que transmitieron Amram y su esposa Jocabed a sus hijos Moisés
María y Aarón. Nosotros como padres debemos fascinar a nuestros hijos con la presencia de Dios, pero esto no se logra solamente con palabras. Nosotros tenemos que vivir íntegramente vidas de fe en nuestros hogares. El Evangelio tiene que ser atractivo para nuestros hijos. No puede ser aburrido, tiene que ser fascinante, tiene que ser deseoso para ellos el Evangelio. Pero logramos esto cuando nuestros hijos ven en nosotros la imagen de Cristo. Cuando nuestros hijos ven en nosotros que a través de nuestras vidas, a través de nuestros actos, se refleja el carácter de Cristo. De esta forma, nosotros impactamos a nuestros hijos con nuestra propia fascinación por Dios. Nuestros hijos van a imitar los patrones de conducta que nosotros como padres les transmitimos. Ellos van a aprender los mismos patrones de conducta. Si nosotros en nuestros hogares transmitimos una imagen de carácter de Cristo en nosotros, de santidad, de comunión con Dios, de devoción y de amor por su presencia, nuestros hijos van a verlo. Nuestros hijos son nuestros mayores testigos, nuestros mayores críticos. Y ellos van a repetir las mismas cosas que nos vean hacer a nosotros. Por el contrario, si en nuestros hogares nosotros no vivimos vidas íntegras, si en nuestros hogares no tenemos actitudes santas, sino que más bien tenemos un estilo de vida de pecado, nuestros hijos van a hacer las mismas cosas que nos vean hacer a nosotros. Y luego, años posteriores, cuando ellos crezcan, se va a ver el resultado. Por eso es que muchos hijos tristemente se alejan de los caminos del Señor. Es importante que ellos vean en nosotros amor por Dios, devoción por Dios, sinceridad, que seamos genuinos en nuestra búsqueda de Dios. La tercera estrategia que debemos utilizar para ser exitosos en esta tarea de la inversión en la educación de nuestros hijos es entregarlos en las manos de Dios. Jocabed y su esposo entregaron a Moisés en las manos del Señor. Éxodo 2, 3 y 4 nos muestra esta idea. Pudieron tenerlo solamente 3 meses escondido. No pudieron tenerlo más porque un bebé llora, tiene necesidades. Entonces llegó el tiempo que tuvieron que tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo más podrían tener a Moisés escondido? ¿Cuánto tiempo más podrían estar ellos con sus propios métodos humanos escondiéndole para que no llorara, para que ningún funcionario de Faraón pasara cerca de allí y escuchara el llanto del niño y lo mataran? Ya no podían esconderlo más. La decisión de tomar una arquilla impermeable y colocar a Moisés denota la acción de entregarlo en las manos de Dios. Ellos sabían que Dios tenía un propósito con él, porque ellos eran personas de fe. Él se encargaría de cumplir a su debido tiempo su voluntad en su hijo Moisés. Las situaciones adversas son oportunidades para que los padres entreguen a sus hijos en las manos del Señor. No podemos cuidarlos toda la vida. Hay situaciones que se escapan de nuestras manos, pero Dios tiene cuidado de nuestros hijos y cumplirá el propósito en sus vidas para el cual fueron creados. Analicemos los peligros que ofrecía el Nilo. El Nilo era un río de aguas profundas, turbulentas y llenas de criaturas feroces que podían en un santiamén devorar al pequeño niño. Pero ellos tenían fe. Allí estaba María para observar el destino, quizás trágico, de aquel bebé. Pero estaba en las manos de Dios. Y en las manos de Dios no hay casualidades. Fue precisamente a parar a las manos de la princesa, la hija del faraón, aquel hombre sanguinario que había dado la orden de asesinar a todo hijo varón que naciera de los hebreos. Precisamente a esa familia Dios guió a Moisés.
Cuando los padres entregan a sus hijos en las manos del Señor, Él los guarda, provee para sus necesidades y nuevamente los entrega en los brazos de los padres. Vemos nosotros algo peculiar aquí. No solamente la hija de Faraón adopta a Moisés como su hijo propio, sabiendo la sentencia de muerte que había sobre todos los varones hebreos, sino que a la vez busca a la propia madre del niño para que ésta lo críe. Y no basta solamente eso, sino que le costea todos los gastos necesarios en los cuales pudiera incurrir para que el niño creciera saludable. Ya en este momento no se tenía que esconder. Ya en este momento las personas sabían que Jocabed y su esposo estaban cuidando al hijo de la hija de Faraón. Y esas son las cosas que hace el Señor. Dios tenía un propósito importante. Dios tenía sus planes específicos y lo entregó en las manos de Jocabed nuevamente. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, Dios nos los devuelve y nos dice: críalo en mis caminos, edúcalo en mi palabra, edúcalo teniendo devoción, teniendo amor por mi presencia. La Biblia no dice cuánto tiempo tuvo Jocabed a Moisés, pero este tiempo fue suficiente como para que Moisés desechara el ser llamado hijo de la hija de Faraón y por la fe quisiera ser contado con el pueblo y cumplir el propósito de Dios en su vida. Por lo tanto, hermanos, la mayor inversión que podemos hacer es la educación de nuestros hijos en principios, en valores espirituales, conociendo la palabra de Dios. Por lo tanto, cada padre cristiano debe aprovechar cada minuto, cada segundo, para formar a sus hijos en el temor del Señor. Una inversión familiar exitosa se logra cuando invertimos todo el tiempo posible en pasar con nuestros hijos, en pasar tiempo con ellos y educarlos en la palabra de Dios. Les fascinamos con el evangelio que vivimos en nuestras vidas, las cuales se parecen a Cristo, y los ponemos en las manos de Dios para que Él cumpla el propósito por el cual ellos fueron creados. Entonces, pongamos en orden las prioridades en nuestras familias e invirtamos recursos espirituales en la educación de ellos, que impactarán a esta sociedad decadente con la imagen de Cristo en sus vidas. Dios les bendiga.